Muy bien, 11:45, solo 15 minutos nos están separando del mediodía y ya tenemos a nuestro panelista de todos los jueves en nuestro último bloque, Pablo Contreras, abogado de Juris Maule, con quien vamos a estar conversando sobre un tema vinculado a la compensación económica. Luego de divorciarse, muchos pueden solicitar esta compensación. ¿En qué consiste? ¿Cómo opera en la manera práctica? Lo conversamos con Pablo. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, la compensación económica en realidad es un derecho que se produce, y aquí solo una corrección, al momento del divorcio. Al momento, esa es no la posterior al oportunidad, divorcio. no posterior al divorcio. Hay que tener muy claro que se puede pedir solo al momento de divorciarse, no se puede pedir antes de divorciarse ni después de divorciarse. Esto es súper importante porque en el fondo este derecho se ejerce al momento en que yo haga un divorcio, ya sea de mutuo acuerdo, culposo o unilateral. Y también cuando se producen situaciones de nulidad del matrimonio. Situaciones de nulidad del matrimonio son cuestiones mucho más puntuales, pero por ejemplo, si mi cónyuge está casado en 2 matrimonios, yo puedo pedir la nulidad del mismo, ¿ya? Pero esas son situaciones especiales. Pero lo más importante que tienen que tener presente es que esa es la oportunidad para solicitarlo. Después del declarado el divorcio ya no se puede solicitar, ¿ya? Entonces, la compensación económica es por lo general una cantidad de dinero, puede ser, de ahí vamos a hablar que también podría ser en otro tipo de formas de pago, ¿ya? En el virtud del cual yo voy a recibir una indemnización por haberme dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, ¿ya? Pero el requisito es que además se produzca un menoscabo. ¿Qué es un menoscabo? Es una pérdida de algo. Es decir, yo dejé de ganar, dejé de trabajar, dejé de tener cotizaciones, no pude tener una profesión por haberme postergado, por justamente haberme dedicado al cuidado del hogar y o de los hijos. ¿Por qué y o? Porque no necesariamente podrían haber tenido hijos. ¿Qué significa eso? Que si ustedes se casan, luego se separan, de hecho, si quieren divorciar, pero no tuvieron hijos, pueden solicitar también una compensación económica. ¿Por qué? Porque yo me podría haber postergado, por ejemplo, para que mi marido trabaje o para cuidar la casa, hacer las labores del hogar y no haber podido en este caso trabajar. Normalmente está asociado a los hijos por un tema de que evidentemente cuando dentro de un matrimonio existen hijos, normalmente uno de los cónyuges tiene que asumir un poquito la función. Si bien lo lógico sería que ambos asumieran la función, tradicionalmente eso no pasa. Habitualmente es uno de los cónyuges quien se preocupa más de las labores del hogar, del cuidado de los niños, de bañarlos, de sus comidas, de llevarlos al colegio, al jardín, etcétera. Y tradicionalmente es la mujer también, ¿ya? Sin perjuicio de ello, y esa es una pregunta bastante que se repite harto, ¿solo la mujer puede pedir la compensación económica? Y la verdad es que no, la ley no hace una distinción de quién es la persona que se posterga en beneficio del matrimonio y del cuidado del hogar y los hijos. Por una cuestión cultural, normalmente es la mujer, pero perfectamente podría ocurrir de manera distinta, en que hay ciertos matrimonios, por ejemplo, que deciden que para cuidar a los hijos y poder estar más tiempo con ellos, que uno de ellos dos se postergue y perfectamente por una cuestión laboral puede ser el hombre. Entonces, no significa que al momento del término del vínculo matrimonial, por ser hombre, no va a poder pedir la compensación económica. Pero siempre tiene que ocurrir el requisito obligatorio, que es haberse postergado, es decir, no haber trabajado o no haber trabajado en la medida que yo podría o habría querido. Un ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Los niños, por ejemplo, van al jardín o al colegio dentro de la mañana, pero en la tarde tendríamos quien los cuide y la mamá o el papá decidieron solamente trabajar de manera part-time, solamente en las mañanas, para así poder cuidar a los hijos en la tarde o viceversa. Eso también, estamos hablando de una persona que sí trabajó, pero igualmente no pudo desarrollar toda su capacidad laboral durante el matrimonio o durante un periodo de tiempo del matrimonio para poderse dedicar al cuidado del hogar y de los hijos. Entonces, no siempre se trata simplemente de no trabajar o de no estudiar. O también les pongo un escenario distinto que también ocurre. Supongamos que mi pareja tiene un cargo muy bueno o le sale un trabajo muy bueno fuera de mi ciudad. Yo trabajo acá, supongamos, como funcionario público, tengo carrera funcionaria, me va bien. Pero la verdad es que la oferta laboral de él es tan buena que se va y como familia decidimos acompañarlo y renuncio a mi trabajo. Y probablemente después no logro encontrar un trabajo tan bueno o de plano no encuentro un trabajo, ¿ya? Esa situación también es indemnizable porque esa persona se postergó en beneficio del otro cónyuge. Es decir, uno de los elementos, y vamos a empezar a analizar los elementos, es justamente no siempre el dejar de trabajar porque sí, sino que, o por dedicarse al cuidado únicamente, sino también cuando existe un aporte o una ayuda del otro cónyuge para beneficiar la carrera del otro, ¿ya?
La pregunta es, ¿qué puedo pedir en la compensación? Partimos diciendo que es una cantidad de dinero y así al menos tradicionalmente se entendió que es la compensación. Sin embargo, también la compensación económica puede pagarse en otro tipo de situaciones que no sean necesariamente dinero, pero están expresamente definidas por la ley. ¿Y cuáles son estas? El usufructo. El usufructo es un derecho que yo puedo solicitar sobre una propiedad en virtud del cual a mí se me entrega el derecho de usarla y de gozar de ella. ¿Qué significa eso? Poder vivir en la propiedad, pero también eventualmente podría arrendarla, ¿ya? Es decir, el uso es usarla para su sentido natural, vivir, y el goce es poder arrendarla o hacer en el fondo lo que yo quiera, menos vender la propiedad, ¿ya? Entonces, este derecho de usufructo, en el fondo, es un derecho que me va a permitir a mí, y normalmente aquí lo que ocurre, y es el caso que se reitera la mayoría de las veces, tenemos dos personas que están casadas y no se casaron con sociedad conyugal, o viven en la casa del otro cónyuge, o esa casa él la adquirió antes del matrimonio. ¿Qué es lo que hago? Porque hay muchas mujeres que de repente viven con sus hijos en la casa y a lo mejor el matrimonio terminó en malos términos y saben que el otro cónyuge después del divorcio va a querer vender la casa. Y como es de él exclusivamente, va a poder hacerlo. Entonces, ¿qué pueden hacer en este caso en virtud de la compensación económica? Lo que pueden solicitar es que se otorgue un usufructo como compensación económica sobre esa propiedad. Y ahí el tribunal tiene dos opciones. Regula una cantidad de tiempo en la cual se me va a conceder ese usufructo, 5 años, 10 años, 15 años, o incluso podría ser para toda la vida del cónyuge dependiendo de la cuantía de la compensación económica. Entonces también es una posibilidad que a lo mejor no van a poder pedir necesariamente que el tribunal les entregue la casa, pero sí que van a poder usar y vivir en esa casa. Por ende, es una forma en la cual el tribunal puede otorgar la compensación económica además de dinero. De hecho, hay muchas personas que cuando piden la compensación económica, esto es justamente lo que quieren, que no la saquen de la casa donde actualmente están viviendo, más que una cantidad de dinero en sí mismo. O sea, un bien, más que dinero. Exacto. En el fondo, poder vivir tranquilos. Eso es lo que a muchas personas les pasa, que se han postergado económicamente. Entonces, pongamos un caso práctico. Por un tema cultural voy a hablar de la mujer, porque es lo que habitualmente ocurre. Supongamos que una señora estuvo casada con su marido 20 años o 30 años, que esto suele pasar. Los hijos ya son grandes, entonces los hijos ya no viven con la señora. El marido se va de la casa y posteriormente le dice, mira, la casa es mía porque nos casamos en separación de bienes, o yo adquirí esa casa antes del matrimonio, o la adquirí por una herencia, que son los casos donde no ingresaría a la sociedad conyugal. Por ende, tú no tienes derecho en la casa, así que apenas nos divorciemos, tú te tienes que ir de la casa. Y estamos hablando de una persona que probablemente se dedicó todos los primeros años al cuidado de sus hijos. Posteriormente se dedicó al cuidado del hogar y a lo mejor a hacer los quehaceres del hogar mientras el marido trabajaba. Y ahora se encuentra en una situación súper desprotegida porque no tiene cotizaciones previsionales, probablemente no tiene una profesión tampoco y seguramente tampoco le va a costar mucho insertarse en el mercado laboral porque no trabajó, por la edad, por la falta de una profesión. Entonces, que además a esa persona se le diga, vas a tener que irte de la casa porque la casa es mía, o incluso puede que sea de los dos, pero aún así el otro tiene la mitad de la casa. Justamente la compensación económica, y a través de la Constitución del Derecho a Usufructo, es una de las mejores maneras para proteger a esa persona. Porque por mucho que incluso ella reciba una cantidad de dinero que puede ser 10, 15, 20 millones, se va a encontrar con el mismo problema. La imposibilidad de tener un lugar donde poder vivir por el resto de vida que le queda. Y probablemente esa persona no va a tener acceso al crédito, no va a tener otra casa donde vivir. Entonces, esta es una de las mejores maneras para poder solucionar esa problemática de esta persona que se postergó tantos años en pos de la familia, más que solamente de los hijos, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo funciona este juicio? Se me olvidaba, hay un tema más que se puede solicitar. Supongamos que estamos en otro caso, es una persona que en realidad sí tiene un lugar donde vivir o es de los dos y ese es un tema que ya está zanjado. El tema del dinero tampoco le preocupa tanto porque a lo mejor es una persona que hoy día está trabajando, insertada en el mercado laboral, pero ¿qué pasó? Que se postergó tanto tiempo por la familia que no trabajó y no tiene cotizaciones previsionales. Entonces sabe que está próxima a jubilar y en el mejor de los casos va a tener que recibir una pensión solidaria que le va a permitir mantenerse con montos que la verdad es que son bajos. Entonces, ¿qué opción tiene cuando en realidad la problemática no está tanto en su situación laboral actual o en su situación de vivienda, sino que en su situación de cotizaciones previsionales? La ley permite
que se pueda demandar también como compensación económica el traspaso de fondos de capitalización desde el otro cónyuge al que está pidiendo la compensación económica de hasta un 50% de dichos fondos. Entonces, también existe una tercera solución para poder justamente enfrentar este problema que tiene que ver muchas veces con la situación previsional del cónyuge, que se postergó 20, 30 años, que hoy día a lo mejor encontró un trabajo, está ejerciendo una profesión, está bien, pero sabe que le quedan 10 o 15 años nomás de vida profesional y que obviamente no va a alcanzar a tener fondos de capitalización suficientes para una jubilación posterior. ¿Se pueden pedir todos? Sí, también es posible pedir una cantidad de dinero, pedir un usufructo y pedir una compensación a través de los fondos de capitalización. Evidentemente hay que analizar cada caso porque va a depender de cuánto yo pido de compensación económica y cuánto en realidad puede otorgarme el tribunal, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se determina cuánto puedo pedir? O sea, es un monto que yo pido nomás y simplemente el tribunal lo determinará. La verdad es que la ley establece los parámetros que yo debo tener en vista como juez y obviamente también cuando yo pida esta compensación económica para poder determinar cuánto me deberían dar. Entonces, el primero de ellos, y muy evidente, es la duración del matrimonio y la vida en común de los cónyuges. Claramente no es lo mismo un matrimonio que duró un año a un matrimonio que duró 30 años, porque obviamente la postergación es mucho mayor. Junto con eso, tampoco es lo mismo un matrimonio que a lo mejor duró 30 años, pero que en realidad de vida en común duró 1. Y resulta que al primer año se dieron cuenta que no eran compatibles, se separaron, pero en realidad nunca se divorciaron y están ejerciendo el divorcio ahora. No es lo mismo que aquel matrimonio que la vida en común duró más años. ¿Por qué? Porque evidentemente la postergación solo se mide durante el periodo de vida conyugal. Porque si el día de mañana, y aquí esto es un tema que a lo mejor muchas mujeres pueden decir, sí, pero es que ocurre que después de que ya nos separamos, yo igual me dediqué al cuidado de los hijos y no pude trabajar. Sí, pero hay una diferencia. La diferencia está en el que yo igualmente podría haber regulado alimentos y en virtud de esos alimentos yo podría haber satisfecho las necesidades de mis hijos y también yo haber tenido un poco de tiempo para trabajar porque en realidad no me dediqué exclusivamente al hogar común. Entonces, evidentemente no es lo mismo aquella pareja que está junta y que se posterga en virtud de que su pareja trabaje a que ya nos separamos, que recibe una pensión de alimentos pero igualmente no trabajo. Obviamente hay que analizar el caso a caso porque también puede ser que no pueda trabajar por alguna condición de salud del niño que hace imposible que esta persona acceda al mercado laboral y evidentemente como se dedicó al cuidado de los hijos también recibiría una compensación económica. Pero hay que analizar también el caso a caso. Ahora, la compensación económica es en este caso calculada según ciertos parámetros Vamos a llegar a eso. La misma persona lo solicita en caso de ser monetario Sí. bien, como lo mencionábamos. Vamos a llegar a eso, porque justamente ahora yo estoy refiriéndome a todos los parámetros y cuando los terminemos les voy a explicar, porque si lo explico ahora a lo mejor no se va a entender tan claro. Va a quedar en Ya, abstracto. Exacto. Entonces tenemos que la duración del matrimonio y la vida en común es un elemento que el juez va a tener que ponderar. El segundo elemento es la situación patrimonial. Evidentemente, independiente de que dos personas hayan postergado durante el mismo tiempo el no haber trabajado o haberse dedicado al cuidado de los hijos, resulta que no es lo mismo si tenemos un muy buen nivel de vida, así en realidad mi pareja gana el sueldo mínimo y probablemente yo no tengo ninguna profesión. No es por un tema de injusticia propiamente tal, sino que tiene que ver con que el otro cónyuge tiene una mayor capacidad económica, evidentemente, para abordar una compensación económica, porque el juez no va a poder fijar un monto que va a ser imposible de pagar. Y también debe tener relación también con el nivel de vida que tenía la familia. No es lo mismo, evidentemente, si mi marido tenía un muy alto patrimonio, así ganaba el sueldo mínimo, porque va a poder aportar una mayor cantidad de dinero, ¿ya? La edad de los cónyuges, evidentemente, eso también es una situación importante, porque no es lo mismo que nos separemos a los 30 años, con toda una vida por delante, donde voy a poder a lo mejor estudiar o ejercer una profesión, a que si me separo, y esto lamentablemente pasa mucho a los 60, a los 70 años, cuando ya la posibilidad de insertarse en el mercado laboral es prácticamente nula para el otro cónyuge. La buena o la mala fe. ¿Qué es la buena o la mala fe? La buena o la mala fe se entiende como el haber actuado en perjuicio del otro de manera intencional. Les voy a poner casos bastante prácticos de buena o mala fe. Resulta que yo me dediqué toda la vida al cuidado de los hijos, del hogar en común, a construir una vida en común, porque mi cónyuge me decía, no te preocupes, si vamos a adquirir bienes y los vamos a ir adquiriendo a nombre de los dos. Pero resulta que estamos casados en separación de bienes y siempre todos los bienes los adquiere mi cónyuge.
Luego nos divorciamos y me doy cuenta que en realidad no soy dueño ni de las cuentas, ni de la casa, ni del auto, ni de ningún otro patrimonio que pueda haber tenido. Y que todo esto siempre se hizo con la intencionalidad de que al momento del término, si es que ocurrió un término, yo me iba a encontrar sin nada. Ahí tenemos un caso, por ejemplo, de mala fe. U otro caso de mala fe, que el matrimonio termine por una causal culposa, por ejemplo, que hubo infidelidad permanente en el matrimonio, situaciones de violencia intrafamiliar. Esas son las típicas situaciones en las cuales uno puede argumentar la buena o la mala fe. El estado de salud y la situación previsional de las partes. Bueno, esto es un poquito lo que conversábamos, que no es lo mismo, por ejemplo, si yo tuve 30 años postergándome y no tuve ninguna cotización, así en realidad yo sí trabajé, tengo un buen estado de salud, pero a lo mejor no trabajé todo lo que yo podría haber trabajado o que pudiese haber querido, podría haber estudiado, pero no lo hice, pero aún así tuve trabajos donde tengo cotizaciones, donde voy a poder optar a una pensión. No significa que el tribunal no me va a dar una compensación económica, pero obviamente ese monto se va a ir reduciendo, ¿ya? Lo mismo también en el caso del estado de salud. Si, por ejemplo, a lo mejor yo no estoy en una edad, todavía puedo ejercer un trabajo, pero resulta que tengo alguna incapacidad física grave, evidentemente también va a ponderarlo el tribunal al momento de decretar una compensación económica. También encontramos la calificación profesional y las posibilidades de acceso al mercado laboral. Aquí es lo que hablábamos también delante. Probablemente una persona que nunca trabajó y se postergó 20, 30 años y no tiene una profesión no va a poder acceder al mercado laboral, o si lo va a hacer, lo más seguro es que no pueda ganar mucho más que el sueldo mínimo, salvo situaciones excepcionales, pero lo más probable es que así sea. Y obviamente tampoco es lo mismo si yo durante el matrimonio, por ejemplo, a lo mejor no pude trabajar, pero sí saqué una carrera, saqué un posgrado. Claro, no trabajé, pero evidentemente se dio el espacio en el ámbito familiar para que yo me desarrollara, y a lo mejor ahora termina nuestra convivencia matrimonial, pero yo sí voy a poder ejercer mi profesión porque durante el matrimonio tuve ese espacio para poder desarrollarme profesionalmente. O al Hay revés. herramientas finalmente Claro, para poder hay ser herramientas. independiente en este O caso. incluso al revés, al contrario también puede pasar, de que a lo mejor yo me postergué y a lo mejor yo trabajé y ganaba el mínimo o ganaba poco más del mínimo, para que al revés mi cónyuge pudiera estudiar y hoy día termina la relación matrimonial y resulta que él es profesional, le va muy bien y a mí en realidad no puedo obtener nada más que el sueldo mínimo porque tuve que esforzarme para sacar el matrimonio adelante. Eso también puede ocurrir justamente al revés. Yo podría haber trabajado a lo mejor toda la convivencia matrimonial, pero me postergué en beneficio del otro cónyuge para que obtuviera una carrera. Y este caso se da bastante, no es una situación que no se dé y mucha gente piensa, chuta, no, es que yo trabajé, no puedo hacer nada porque trabajé, pero no, porque usted podría haber trabajado, pero se postergó profesionalmente en beneficio del otro cónyuge. Eso también puede ocurrir y también es compensable a través de la compensación económica. Por último, la colaboración en las actividades lucrativas del otro cónyuge. Esta es una situación que ocurre mucho en los emprendimientos familiares. Resulta que mi pareja tiene un emprendimiento, da lo mismo de qué se trate, y yo la verdad es que lo ayudo en su emprendimiento. No recibo un sueldo, porque evidentemente es un emprendimiento de toda la familia. Pero ¿cuál es el problema? Que ese emprendimiento lo dirige y está a nombre de mi cónyuge. Y resulta que cuando nos divorciamos, yo quedo sin nada, porque pierdo este ingreso familiar porque yo ya no soy partícipe o ya no estamos viviendo juntos. Nunca tuve cotizaciones porque yo lo estaba apoyando en un trabajo y tampoco tengo una profesión independiente para mí porque yo me dedicaba a ese trabajo. Entonces, esa es una situación que también ocurre bastante, que uno de los cónyuges apoya al otro o trabaja en el día a día con el otro, pero resulta que al momento de la separación el trabajo ya no lo tengo y no tengo ese aporte familiar. También es una circunstancia que el tribunal va a poder ponderar para establecer un monto de compensación económica. Entonces, ahora, en la pregunta que tú me hacías, ¿y cómo se calcula esta compensación económica? La verdad es que es una operación bastante compleja, ¿ya? La forma tradicional y más sencilla, en el caso más común y ocurrente, es que yo no pude trabajar porque me dediqué al cuidado de los hijos, punto. En ese caso, la operación matemática normalmente es calcular el sueldo mínimo que podría actual, multiplicarlo por la cantidad de meses y luego multiplicarlo por la cantidad de años de convivencia en que esto ocurrió. ¿Siempre se toma el sueldo mínimo de...? Es que va a depender, Ya. va a depender de la situación de la persona, porque puede ser una persona que al momento de casarse tenía una profesión o oficio, y la profesión o oficio de esa persona le permitía obtener 1 millón de pesos, por ejemplo, de compensación económica, o sea, de dinero, y vamos a tener que calcularlo en base a ese monto. Ah, ya. Yo estaba pensando siempre en el caso más normal, más común, ¿ya? Y del resultado de ese monto, normalmente los jueces hacen deducciones, porque evidentemente por mucho que yo hubiese trabajado, no me iba a quedar con mi sueldo completo. Y normalmente los jueces aplican una tasa de un 30, de un 40%, porque ojo, no es menor
20 años de postergación, imagínate, solamente un año calculado el sueldo mínimo, pensemos en 500 mil pesos que va a ser dentro de unos meses más. Entonces, imagínate, 500 mil pesos en un año son 6 millones, en 10 años son 60 millones, en 20 años 120 millones. Evidentemente, el tribunal no va a poder otorgar una compensación tan alta porque probablemente el otro cónyuge no va a tener el patrimonio. Y es ahí donde empiezan estos juegos que te decía yo, en que van a permitir al tribunal ponderar cuánto es. Es decir, la edad que tenían los cónyuges, duración del matrimonio, la postergación, la buena o mala fe, la colaboración también que tuvo el otro cónyuge, porque puede que ocurrir que a lo mejor yo sí me postergué en el matrimonio, pero ¿qué ocurre? Que mi cónyuge fue y me compró una casa para mí. Tengo una casa porque él me la compró. Después de la separación me daba una muy buena pensión alimenticia, me ayudaba económicamente a mí. Evidentemente no es lo mismo que aquella cónyuge que termina el matrimonio y no tiene casa, no le colaboraron con los alimentos, o lo que le pagan era muy poco, o estaban fijados y nunca me pagaba. Entonces también son elementos que el tribunal puede ponderar, porque puede que las partes, sin saberlo, voluntariamente se hayan compensado en el camino después de la separación matrimonial. Que esto ocurre cuando los matrimonios terminan muy bien y tienen una buena situación económica. Puede que uno de los cónyuges diga, ¿sabes qué? Mira, compramos 3 casas en el matrimonio, voy a buscar la forma en traspasarte una propiedad y darte una cantidad de dinero. Y la verdad es que después va y lo demanda por compensación económica. Evidentemente, a lo mejor en lo jurídico no fue una compensación, pero en la práctica sí lo hubo, porque hubo un traspaso patrimonial del otro cónyuge en beneficio. ¿Y justamente por qué? Para ayudarla a pasar esta transición desde la vida de casados a esta vida ya de separados. Ahora, ¿cómo se prueba en este caso ante un tribunal o en este caso ante la verdad un es que juez? Siempre el caso a caso hay que determinarlo. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de probar que yo no trabajé? Hay un certificado que se denomina el certificado histórico de cotizaciones. Ustedes lo piden en la AFP y van a salir todas las cotizaciones que ustedes registran durante toda su vida. Entonces, obviamente, si ustedes no trabajaron o trabajaron muy poco, van a aparecer las lagunas que ustedes tienen. O incluso supongamos que al contrario, a lo mejor ustedes se postergaron, tuvieron 3 hijos y los 3 hijos los tuvieron más o menos seguidos, 1 año cada uno. Y producto de eso, en los primeros 4 o 5 años la persona no trabajó, pero después siempre trabajó. Al sacar ese certificado va a salir que tienen esa laguna de esos 3, 4 o 5 años que hayan tenido. Entonces, ese es el principal elemento probatorio para determinar que una persona no trabajó, ¿ya? También hay otros, obviamente, porque también puede tratarse de una persona que a lo mejor no tiene cotizaciones, pero ejerce una actividad independiente. Ahí pueden ser boletas de honorarios, declaraciones de renta, va a depender obviamente del caso a caso, pero el certificado de cotizaciones siempre es el gran elemento probatorio. Y por cierto también que los testigos, porque hay muchas cosas que son circunstancias muy domésticas. Entonces normalmente no lo voy a poder probar a través de un documento y por lo demás cuando las personas están casadas nos van firmando documentos por la vida, de fírmame acá que te pasé 10 millones de pesos, por ejemplo, para construir esto, o que pedí un préstamo en tu nombre. Obviamente los testigos ahí alcanzan mucha relevancia porque también ocurre que muchos de los documentos también se pierden con el tiempo, porque la gente no se está separando al año 1, normalmente los matrimonios se separan después de los 10 años, eso es la tasa común de ocurrencia. Ese es el promedio de un matrimonio. Ese es el promedio de un matrimonio, suena feo, pero 10, 15 años normalmente es la tasa más alta de divorcio. Rara vez son los primeros años, y no necesariamente porque dure 10, 15 años, es porque hay una transición entre que la gente se separan y luego ven la posibilidad de divorciarse. Una por los plazos legales, porque el divorcio unilateral requiere 1 año, o sea, el divorcio de mutuo acuerdo requiere 1 año y el divorcio unilateral 3 años. Pero también porque la gente es un trámite que no le gusta hacer, evidentemente, más allá de si quieran volver o no quieran volver, es un trámite engorroso, porque si terminaron bien, puede que esté la posibilidad de volver. Si terminaron mal, no tienen ningún ánimo de pelear con el otro cónyuge, porque el matrimonio, el divorcio, si no es de mutuo acuerdo, normalmente termina siendo una situación compleja, porque yo estoy demandando a mi otro cónyuge, por ejemplo, compensación económica, o eventualmente alimento, o aumento de alimento, o que me haga un usufructo sobre la casa. Entonces, son situaciones tensas porque evidentemente llegamos a esa altura porque no pudimos resolverlo conversando. Entonces, normalmente esos divorcios son complejos. Ahora, ¿dónde se tiene que demandar el divorcio? Esto también es un tema muy importante, porque normalmente los cónyuges viven en la misma comuna, porque habitualmente se conocieron ahí, que es la situación tradicional. Pero puede pasar que en realidad con el tiempo mi cónyuge se fue, vive en otro lado. Entonces, ¿dónde tengo que demandar? La demanda se tiene que interponer en el domicilio del cónyuge que yo estoy demandando, no en mi propio domicilio. No, ¿por qué aquí normalmente surge una confusión? Porque habitualmente estamos acostumbrados, dentro de este proceso que vivimos con la separación, en que tenemos hijos.
Y normalmente que quien demanda, porque no hay un acuerdo, suele ser la mujer, que se queda al cuidado de los hijos, por un tema cultural, puede ser al revés, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley, respecto de todas las materias que están involucradas los niños, dicen que el tribunal competente es el domicilio de los niños. Entonces estamos muy acostumbrados a que yo soy el que demando y yo tengo que demandar en mi tribunal donde vivo. Pero en el divorcio la situación es distinta. Debo demandar en el domicilio del otro cónyuge y eso implica que probablemente voy a tener que ir a ese tribunal a la audiencia de juicio. ¿Por qué solo la de juicio? Porque esto está compuesto de una audiencia preparatoria y de una audiencia de juicio. La audiencia preparatoria se puede solicitar por Zoom y los tribunales la están dando, es decir, se va a hacer telemáticamente. Pero la audiencia de juicio, la ley exige que las partes tienen que ir a declarar al tribunal y los testigos van a tener que ir a declarar al tribunal, por ende esa audiencia va a ser presencial. Entonces, si mi cónyuge vive en Calama, voy a tener que ir a Calama. Si vive en Punta Arenas, voy a tener que ir a Punta Arenas, ¿ya? Para que eso lo tengan también muy presente. ¿Y cuánto demora este juicio en realidad? ¿Es rápido? ¿Es corto? ¿Cuánto se puede extender? Mira, la regla general es que la compensación económica se puede regular en todo tipo de divorcio. Eso significa que en un divorcio de mutuo acuerdo podríamos regular compensación económica. Pero de la palabra viene claramente establecido como mutuo acuerdo. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros vamos a divorciar de mutuo acuerdo, tenemos que también tener un acuerdo en la compensación económica. Si no existe ese acuerdo, no voy a poder divorciarme de mutuo acuerdo y voy a tener que ir a un divorcio unilateral. ¿Cuánto demora un divorcio de mutuo acuerdo? De 1 a 2 meses, hasta 3 en el peor de los casos, pero normalmente va a durar 1 mes, mes y medio, etcétera. Entonces es muy rápido, pero evidentemente la regla general es que cuando hay compensación económica no hay acuerdo, es muy raro que pase. No digo que no pase, ocurre, pero de 10 casos ocurrirá en uno solo. Entonces, y la compensación económica en este caso puede ser otorgada en cuotas, también se puede negociar. Eso es una muy buena pregunta. Si llegamos a acuerdo, ustedes tienen la libertad de pactarlo como quieran. Puede ser una cantidad de dinero y luego cuotas, solo cuotas, o cuotas a contar de determinado año. También puede ser que acuerden otro tipo de cosas como saben que tenemos una casa. La verdad es que mi cónyuge no tiene plata para darme, pero tenemos una casa que tenemos que vender porque ya nadie vive en la casa, la estamos arrendando, de los dos es un problema esa casa. ¿Por qué? Porque nos mantiene atados en el fondo a los dos. Pueden pactar, por ejemplo, vender la casa y en vez de distribuirse 50 y 50, puede ser 60-40. Y ese 10% de diferencia puede ser la compensación económica o un monto distinto. O sea, son libres de pactarlo. Entonces, eso genera dos cosas muy buenas. Primero, les genera liquidez a los dos y se deshacen de un problema que igual van a tener en el futuro. Entonces, cuando llegan a un divorcio de mutuo acuerdo y están de acuerdo en una compensación económica, hay muchas formas para hacerlo. Ahí siempre las recomendaciones, consulten con un abogado cómo podrían hacerlo. Y a través de qué instrumento dejarlo para que el día de mañana, si la otra parte me incumple, yo pueda obligar a que esto pase. Porque yo podría tener un acuerdo con mi cónyuge de que vamos a vender la casa y nos vamos a distribuir 70-30, pero si no queda plasmado claramente en el documento, cuando mi cónyuge diga, no sé, es que yo no quiero vender ya, de hecho, y me voy a ir a vivir a la casa, se me genera un tremendo problema, yo voy a ir ante el juez y voy a decir, chuta, es que no quedó bien hecho, o no está bien redactado, o no está simplemente el acuerdo. Eso es un acuerdo entre ustedes y al no estar y ya no se divorciaron, no pueden volver atrás a pedirlo. Entonces también es muy importante que ese acuerdo no solo lo alcancen, sino que quede en un instrumento que les va a permitir a ustedes el día de mañana pedirle al juez de familia que obligue al otro a cumplir ese acuerdo, ¿ya? Ahora bien, si no es de mutuo acuerdo, que va a ser el 90% de los casos, y eso se va a hacer a través de un divorcio unilateral o a través de un divorcio culposo. Y la demora de un divorcio de esa naturaleza tiende a ser en un plazo máximo como 1 año, ¿ya? En un plazo acotado pueden ser de 3 a 5 meses, pero eso va a depender de qué, que nuevamente en transcurso del juicio puede que alcancemos un acuerdo con mi cónyuge y diga, ya sabes qué, yo te voy a pagar 10 millones y te voy a dar 2 millones al tiro y no sé, cuotas de 500.000 pesos o 300.000 pesos. Ese acuerdo se alcanza dentro del marco del divorcio, hay varias formas de hacerlo, pero lo normal es que va a ser dentro del marco de la audiencia y luego solamente se va a hacer el divorcio porque normalmente vamos a estar de acuerdo en el divorcio, ¿sí? Habitualmente el problema no es el divorcio, habitualmente el problema es la compensación económica, porque normalmente si ya es un matrimonio que ya está terminado, no vivimos juntos, cada uno tiene su pareja, tenemos hijos por fuera, el divorcio no va a ser ningún problema. Si el problema va a ser cuánto compensar y si procede a compensar, porque también puede que el otro cónyuge me pida una compensación económica, pero en realidad sea una persona que siempre trabajó, tiene buen trabajo hoy día, tiene cotizaciones previsionales, tiene profesión, obviamente lo más probable es que no merezca una compensación económica porque no hay daño. Porque, por ejemplo, yo me podría haber dedicado al cuidado de los hijos, pero también mi cónyuge.
Pueden haber sido los dos, esa situación ocurre. No es la general, normalmente es uno el que lo asume. Pero también puede ocurrir que ambos hayamos participado en la crianza de los hijos y el otro cónyuge quiera pedir una compensación cuando en realidad los dos lo compartimos. Y obviamente ahí no procede, pero ahí ya va a ser materia de juicio probarlo. Y aquí ya el consejo es, si quieren demandar compensación económica o los demandaron de compensación económica, asesórense por un abogado, porque la única forma de presentar la demanda y de contestar la demanda y probarlo es con un abogado. Y háganlo con tiempo, porque el juicio de compensación económica es el juicio que más cuesta probar, porque son hechos que ocurrieron hace muchos años. Bueno, y justamente para asesorarse en este tipo de situaciones está Juris Maule, donde está Pablo Contreras y el staff de abogados. Y estamos viendo ahí la página web www.jurismaule.cl. ¿Cómo lo hace la persona ahí para agendar hora? Miren, lo más rápido que pueden hacer ustedes es ingresar a la página www.jurismaule.cl y ahí les va a aparecer contacto de WhatsApp o contacto de llamada. Pueden llamar, pueden mandar un WhatsApp y agendar una hora. Obviamente les vamos a preguntar un poquito de qué se trata su problema para saber a qué abogado los va a atender. Y una vez hecho eso, vamos a fijar una hora. Esa primera entrevista es gratuita y ahí, dependiendo del problema, les vamos a decir cuánto salen los honorarios, la forma que tienen de pagar. Contamos con varias formas de pago, pueden pagarnos en cuotas también. Entonces, hay varias formas de que ustedes puedan afrontar el proceso. Perfecto. Pablo, mucho gusto. Nos estamos viendo ya en los próximos días. Nosotros nos vamos al corte final, iba a decir corte comercial, ya está terminando el programa, 12 horas, 16 minutos, gracias por la sintonía, que esté muy bien, nos reencontramos a las 14 con las noticias de media tarde y por supuesto mañana a contar de las 10 y hasta las 12 de la tarde. Que esté muy bien, chao, chao, buen jueves.